buenas tardes a todos, a todas. Feliz Día del Profesor, primero que todo, de la profesora. Yo creo que el día indicado para esta presentación, para que tanto Alicia como Patricia, con su gran pasión por las aulas, realmente, porque las conozco a las dos y sé cómo trabajan, bueno, se dio todo para que pudieran presentar su libro justamente en este día, así que lo hace mucho más simbólico. Un agradecimiento a todos y a todas las que están presentes de estar participando con nosotros acá de esta jornada tan emotiva y especial. Un agradecimiento muy grande a las diferentes organizaciones que están avalando este evento, a la Organización de Educadores para la Transformación e Investigación Pedagógica en Argentina, Organización de La Rioja, al Consejo Profesional de Ciencias de la Educación de La Rioja, al gremio ADEME de aquí de Córdoba, que también está avalando nuestro evento el día de la fecha, a la Asociación de Docentes Argentinos, filial La Rioja, que también dio el aval para la presentación del libro de Patricia y de Alicia, y a la Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia, COMEDI, de la cual formamos parte, conjuntamente con la doctora René Mengo, el especialista Cristian Gabriel Zavala, el licenciado Julio César Firmani, la profesora Rosa Liliana Vargas, y bueno, y otros colegas de la red que también están presentes aquí y que se han sumado, no solamente desde la ciudad de Córdoba, desde la ciudad de La Rioja, ya que este es un evento que une dos provincias, sino también de colegas del contexto latinoamericano que podemos ver aquí en el chat con gente de diferentes países que hacen que esta red vaya teniendo un sentido de, de mucha amplitud, ¿sí? Me parece que es importante que estos eventos vayan congregando docentes de diferentes ámbitos y de diferentes regiones de nuestra Latinoamérica para poder entender que la educación y la realidad educativa en nuestro continente es similar, solamente con algunos matices diferentes, pero en el fondo es muy similar. Paso a presentar el libro La evaluación evoluciona, transforma y cambia la acción pedagógica, que tanto Alicia como Patricia han escrito. La evaluación es el punto de partida del proceso de enseñanza y aprendizaje que orienta el currículum, lo pedagógico, la didáctica. Se considera un exponente de la legitimidad, solidez y coherencia de los fundamentos dinámicos que la guían. Este libro surge de la inquietud de la doctora María Alicia González y doctora Patricia Guzmán en torno a un tema complejo de abordar, sobre todo en la escolaridad de nivel secundario, en el cual se pretende profundizar acerca de qué piensan los equipos directivos, los docentes y los estudiantes en relación al concepto de evaluación. ¿Cómo consideran a la evaluación en el proceso educativo y cuál es el impacto que ella causa en las trayectorias escolares de los estudiantes de nivel secundario, entre otros interrogantes? Presumimos que hay una normalización en el acto de evaluar, que solo empodera a los docentes, no así a los estudiantes, ya que la única forma de hacerlo es respetando los procesos de aprendizaje de cada estudiante en su diversidad, cuestión que haría realidad la democratización de la educación y el principio de justicia educativa, fundamentos que garantizan el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional 26.206 y las leyes provinciales 9.870 de la provincia de Córdoba y Ley 8.678 de la provincia de La Rioja. Es un texto que pretende mostrar un diagnóstico aproximado del estado de implementación de la evaluación de los aprendizajes escolares en colegas de educación secundaria de La Rioja y Córdoba. Información destinada a docentes que piensan en potenciar el complejo y desafiante proceso de evaluar. Bueno, este es el resumen del libro de nuestras queridas docentes amigas Patricia y Alicia. Le doy la palabra a mi colega, compañera, doctora René Isabel Mengo, quien conjuntamente conmigo está moderando el evento.
Muy buenas tardes a todos. Es un honor acompañar a las autoras y ver la presencia de tantos colegas latinoamericanos en un día muy especial, ya que es la presentación del libro y el Día del Profesor. Así que no sé si ha sido intencional, buscado la fecha, pero qué lindo, digamos, comenzar en este recorrido y en esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Alicia González y a la doctora Patricia Guzmán el envío del libro con la dedicatoria que me ha llegado a través del colega y amigo Pablo Tenaglia. Así que ha sido un placer leerlo y ver el trabajo pormenorizado. Pero fundamentalmente en esta invitación que nos han hecho a la red para hacer la presentación, queremos marcar que el objetivo de la red justamente es producir conocimiento, mantenerlo actualizado y hacerlo circular, socializarlo. Entonces, este libro de las autoras vienen a expresar justamente ese anhelo de poner a disposición de quienes están desarrollando la carrera docente o de quienes se están formando para interrogarse desde el mismo título que está en forma interrogativa, digamos, la forma permanente que nos debemos plantear cuestiones que hacen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero destacar que es también lo que me llamó la atención, aparte del logro del libro, que en las autoras se conjugan trayectoria, actualización permanente, práctica profesional y de gestión. Entonces, ¿qué mejor que expresarlo en una producción producto de su experiencia, de su formación? Digamos, por todos los antecedentes que vamos a leer dentro de un ratito en cada una de ellas, no han dejado a lo largo de su trayectoria docente de incorporar permanentemente nuevos aspectos, formas de gestionar, enfoques, que es, creo, la riqueza que han podido demostrar en este libro, que estoy convencida que va a marcar o a formar parte de la bibliografía en la formación de quienes abrazamos esta pasión que es la docencia. Pablo, ¿seguís vos? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Como la mayoría somos docentes, así que sabrán, estoy también con computadora y celular a la par, entonces por ahí se complica un poquito la interacción. Bueno, saludamos también a las autoridades, tanto del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba como de la provincia de La Rioja, que están presentes, y a gran cantidad de estudiantes de algunos profesorados, tanto de la provincia de Córdoba como de la provincia de La Rioja, y docentes y colegas investigadores de diferentes ciudades de Latinoamérica que también le dan un tono de regionalidad mucho más amplia al que estamos acostumbrados quizás con los espacios de presentaciones tradicionales. Quizás el toque de esta pandemia en lo que estamos viviendo es que tengamos la posibilidad de interactuar en diferentes escenarios y con diferentes colegas, y eso hace que el no poder viajar de manera real sea de manera virtual. La tarea de prologar un libro no solamente creo que está determinada por la experticia y por la capacidad del que prologa en función de determinada temática. Prologar un libro también es un reconocimiento
a la amistad y a la confianza que la autora le ha tenido a esa docente y que esa docente que prologa le tiene también a las autoras. Así que ahora vamos a presentar a las dos profesoras que han prologado el libro de Alicia y de Patricia para que le podamos dar la palabra. En un principio vamos a escuchar a la profesora Lucía Cáceres, quien es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de La Rioja, tiene posgrado en Ciencias Sociales, Currículum y Prácticas en Contexto de Flaxo, tiene un posgrado en Escritura y Creatividad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es escritora, es ensayista, tiene varios libros publicados, algunos de ellos son La Ciudad de los Zorros, Los Ojos de Allá, ¿Por qué la Escuelita?, Utopías con la Tiza, Historias Encontradas, Encontrar Historias, Chiribín, Chiribín, Chin Chin, Antología de Literatura Oral Infantil de La Rioja, Chiquitín y Chiquitina. Participó en varias antologías, ex docente y ex miembro de equipos directivos del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, coordinadora del Plan Social Educativo, capacitadora de los núcleos de aprendizaje prioritarios de ciencias sociales en la provincia de La Rioja, referente del programa Memoria, Verdad y Justicia, editorialista del portal educativo Educay, ex miembro de la Comisión Histórica Diocesana. Y también contamos con la presencia de la profesora María Inés Nazar, quien es licenciada en Psicopedagogía, profesora universitaria en Psicopedagogía, licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Catamarca, tiene un postítulo en Educación Educativa, es especialista en docencia universitaria, doctoranda en Ciencias Humanas con mención en Educación por la Universidad Nacional de Catamarca, es también profesora de esa Casa de Altos Estudios, es profesora titular de la Cátedra de Psicopedagogía en la carrera de Ciencias de la Educación, es titular de cátedra en el profesorado en Economía de UNDEC, es profesora titular de las cátedras de Didáctica, Currículum, en la Diplomatura en Educación Superior de UNDEC, docente investigadora categoría 2 en el Sistema de Incentivos del Ministerio de Educación de la República Argentina, es también investigadora en el Banco Nacional de Evaluadores de Proyectos de Investigación, miembro evaluadora en diferentes proyectos, carreras y becas en diferentes centros universitarios en Argentina y Paraguay, miembro evaluador del jurado de concurso de antecedentes y oposición, tanto para profesores asistentes, adjuntos como titulares. Bueno, después de haber leído su extensa trayectoria y todas las titulaciones, como les digo, es muy importante esta experticia para que puedan contarnos un poquito en su prólogo de esta publicación y de este libro, pero recalco la capacidad y el carácter humano de estas dos prologadoras en relación a la amistad y al cariño que tienen con las autoras por haber prologado. Le doy la palabra entonces a la profesora Lucía Cáceres. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Es verdad lo que vos dices con respecto a prolongar un libro. No es el primero, es el segundo, que accedo con mucho placer porque tengo un vínculo no solamente personal, sino profesional con Alicia. Y cada vez que a mí me surge una idea, voy y participo con ella del entusiasmo. Creo que pasa con ella igual. Bueno, yo escribí este prólogo no tanto del aspecto técnico docente, que lo tuve, ya no estoy más en las aulas, sino del nuevo rol adquirido que tengo ahora, el de escritora, ensayista. Y a mí me hubiera gustado leerlo, porque la gramática ya de la escritura de un prólogo posa y reposa la vista en la trama. Pero voy a hacer el esfuerzo de comentar partes del prólogo. Bueno, mi primera pregunta es que realmente que sea el título
de una pregunta, de este libro, que sea una pregunta. Desestabiliza esta mirada, irrumpe lo igual, es una disrupción. Inquieta y advierte la seriedad sobre el tema abordado, más si como lectores estamos acostumbrados o convocados a pasar y posar la vista y reposar el alma en la corporeidad de la escritura. Ahora, ¿a qué obedece el estudiar e indagar los motivos del trabajo científico que transparenta? ¿Es audacia en el énfasis, con énfasis por la búsqueda de datos, en una cuestión que las apasiona? ¿Es la duda epistemológica que anima el análisis y el reposicionamiento de nuevos léxicos que todavía no están habitados en las prácticas docentes o no están visibilizados? Preguntas pobladas de situaciones, de caminos recorridos o tal vez no conocidos, de reencuentros con los orígenes de textos que marcaron una estela y todavía alumbran. ¿O es que existen lugares donde la luz no ilumina, en el sentido de Platón, en la metáfora de las cavernas? Preguntar por si la evaluación evoluciona, transforma y cambia la acción pedagógica es como querer descubrir en esa tríada de verbos a profundos interrogantes, a escindir reflexivamente los actos educativos, que la práctica repite como rutinas anquilosadas en los contextos de enseñanza-aprendizaje. Es intentar rasgar las tramas dentro de la perplejidad de la pedagogía, para que se movilicen las preguntas o las respuestas en las condiciones complejas que vivimos, temporal e históricamente. Es también la necesidad ética de reformular si es un fenómeno típico de una época anclada en el pasado o propio de un tiempo de disolución e incertidumbre, muy necesitado de nuevas formaciones en los actores que ejecutan procesos educativos. Que estas dos docentes hayan sentido la inquietud de investigar sobre los efectos del proceso de evaluación fue también descubrir el corpus narrativo de la acción enseñar-aprender, como procesos de transmisión de la cultura de las nuevas generaciones en el mundo que vivirán y con el que deberán establecer continuas interacciones. Es dar lugar, entre comillas, los continuos renaceres en la cultura del presente, donde urge reinventarse de modo continuo, según el decir de Zygmunt Bauman. Buscar lo auténtico, ser uno mismo a cada momento, en una educación a lo largo de la vida. Si somos docentes, estamos habilitados a desestabilizar la palabra evaluación, a escudriñarla, a sondear las voces en los cuerpos que las enuncian, a posicionarla a la hora de la ejecución, a cuestionar en el espacio físico donde los sujetos se realizan para encontrarse en una estética de la evaluación. ¿Qué evaluación queremos? Preguntas que nunca podrán ser concluyentes, sino argumentativas, polémicas ante la rutina y quizás en las certezas que manejamos. Abrir el abanico para cruzar el límite disciplinar de los campos del conocimiento, entrar en el territorio de la participación, del diálogo, de la subjetividad de los educandos, del placer por aprender y crecer. Generar la voluntad de poder nietzscheano, siendo en el binomio educativo. La estética, y termino, como es lo que se expresa en la tapa de este libro, que tengo mucha injerencia afectiva y profesional también con el autor de esa tapa, de esa estética. Es una actitud dinámica, inquieta y escudriñadora. Es acción, creación y recreación la que debe realizarse orgánicamente junto a los procesos simbólicos, a la indagación cognitiva, a la adquisición y distribución de saberes que la ciencia y el mundo civilizado los requieren.
debajo de la palabra en cuestión, hay un ejercicio de la voz, un deseo de pronunciarla nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lucía. Un gusto escucharla. Le damos la palabra ahora a la profesora María Inés Nazar. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir este encuentro con las colegas con las cuales hemos compartido algunos trayectos en nuestra calidad de estudiantes, especialmente con Alicia, porque somos de la misma promoción, y después ya más tarde en el trabajo de la docencia con Patricia. Después de haber escuchado realmente todo este prólogo tan poético de Lucía, y bueno, yo creo que hice más hincapié en lo que significa la investigación, ¿no? Ese trabajo de investigación que han realizado con mucho esfuerzo, con mucha pasión. Y la investigación es una herramienta importante para conocer, para construir, ¿sí? Para construir nuevos conocimientos, para que nos aleje también de la rutina, de lo ya instituido. En estos tiempos de la pandemia, realmente donde se produce esa domestización de la educación, a donde ya la institución escolar prácticamente sus límites desaparecen, porque la institución escolar se ha extendido hacia las casas de nuestros alumnos, hacia las casas personales, a las casas de los docentes, ¿no? Y ha repercutido fuertemente la tecnología. Y eso es lo positivo en estos tiempos, porque realmente de la noche a la mañana nos hemos visto los docentes en este desafío de hacer y de tomar esas herramientas tecnológicas y trabajarlas y aplicarlas en el oficio del docente. Pero además de eso, que fue positivo, también hay otras cosas que han denotado en la gran segmentación social que hay, los problemas de conectividad, la pobreza estructural, porque realmente muchos de nuestros estudiantes no cuentan con las herramientas mínimas para poder trabajar eficientemente, ¿no? Yo había escrito también el prólogo y lo que me había llamado la atención en de conocer los modos de evaluación de los aprendizajes escolares puestos en prácticas, en colegios secundarios tanto de capital, de algunas ciudades de La Rioja, y también de las ciudades de Córdoba, ¿no? Dice, en algún recodo del camino habrá sido necesario hacer un alto para revisar las propias matrices de aprendizajes, esas que fueron conformándose con la arcilla de las experiencias sedimentadas en el dibujo cartográfico de tantos espacios institucionales transitados, ¿no? Y acá sí, ¿por qué hablamos de las trayectorias escolares? Porque indudablemente a veces los trabajos de investigación también nos ayudan, nos posibilitan el poder desconstruirnos, ¿no? El poder trabajar y pensar en voz alta esas trayectorias escolares y pensarnos hasta qué punto somos flexibles. Porque siempre estamos oscilando en esos modos de pensar que son dicotómicos, ¿no? Al decir de Gramsci. Cuerpo-alma, la teoría y lo práctico,
cuántico, lo cuanti y lo cualitativo, ¿no? Es decir, separamos sin tener en cuenta lo importante que es las modalidades relacionales y sin tener en cuenta también el poder trabajar en los márgenes o el tener en consideración, ¿sí?, qué es lo que se encuentra en los márgenes para trabajarlo, ¿no? Creo que ya no es el tiempo de buscar las certezas, porque las certezas como tal están pobladas de incertezas, ¿no? En un momento coloco que este trabajo de investigación es indicativo de que las instituciones escolares necesitan incluir entre sus proyectos el de la evaluación del servicio que brindan. Para ello necesitan, en forma colegiada, ejercer su autonomía y elaborar la metodología, que teniendo en cuenta el contexto y los objetivos de su plan institucional, les permite seleccionar las dimensiones e indicadores necesarios para relevar la información, ¿no? Esta institución escolar que está puesta en tela de juicios, pero sin embargo que está puesta en tela de juicio por los padres, a veces por los mismos directivos de las instituciones o los que gestionan las instituciones educativas, ¿no? Pero sin embargo la institución escolar es la que en las épocas más aciagas mantiene el lazo social, ¿no? Pero sin duda que esa escuela monopólica, considerada la escuela de la modernidad, da paso a otro tipo de escuela. Una escuela que es la que Duchaski habla, la escuela de los flujos, ¿no? Entonces ya esa escuela de la tiza y el pizarrón nos está obligando también a los docentes a buscar otras estrategias y a pensarnos ya más como productores de conocimiento, y ahí está esa importancia de la investigación, lo que decía recién una colega, ¿no? Ser productores y no simplemente consumidores de información, porque a los docentes siempre nos han puesto en ese lugar, el de ser consumidores. Por eso es que hay pocas producciones escritas o en algunos niveles, digamos, ¿sí? Los docentes no se animan a hacer ese trabajo reflexivo que implica la educación. Pero por otro lado, hago referencia a lo que significa el trabajo colegiado en las instituciones, así como estas dos exponentes de las aulas y de la investigación se han unido para trabajar, así también sí se necesitan equipos para trabajar en forma colegiada, porque a investigar se aprende investigando, pero es necesario esa tarea mancomunada, esa tarea colegiada, esa tarea a donde la reflexión y la vigilancia epistemológica se haga realidad, ¿no? Por eso, por allí digo, habría que pensar en redes institucionales, ya que cada institución es un mundo complejo en sí misma y los equipos de gestión pueden, teniendo en cuenta el criterio de la finalidad formativa, consensuar dispositivos de mejoramiento y retroalimentación de los aspectos positivos. Es importante también formar, así como esta red, ¿sí? Formar redes de escuelas y trabajar en aquello que dijo Temis, en trabajar en investigación-acción, por ejemplo. Y acá sí habría que difuminar las fronteras, ¿no? Porque esa dicotomía también, o esa fractura se ve muchas veces entre las universidades y los otros niveles del sistema. Cuando las universidades debieran estar siendo los pivotes, los que puedan asesorar, fortalecer toda esa tarea de investigación que se puede desarrollar en los otros niveles, ¿no?
Después dice, investigar acerca de la evaluación, superando las concepciones tecnicistas de ambos procesos. Es lo que va a alejar de los datos fríos, que como conclusiones permanecen al abrigo quieto de los anaqueles de las bibliotecas. Sí, superar el tecnicismo tanto en la investigación como en la evaluación, ¿no? Movernos de esas matrices en las que algunos más viejos nos hemos formado. Tratar de, al decir de Lidwin, trabajar esos procesos investigativos hermenéuticos amplios, ¿no? De trabajar desde lo cualitativo. Eso que vayan a generar nuevos constructos que vayan a ser utilizados por otras ciencias, que vayan a traspasar, a ser utilizados, porque, y no generar, ella dice, solamente extrapolaciones, ¿no? Se necesita investigación en educación. Entonces, y esto de la evaluación también, porque así como de la investigación, nos tenemos que correr a un lado, porque es importante lo cualitativo, es decir, trabajar el significado, ¿sí?, de las conductas de los sujetos. Así también es importante en la evaluación corrernos desde esa concepción de control hacia otras concepciones más actualizadas, ¿no? Las autoras, a través de sus posicionamientos teóricos metodológicos, bregan para que la evaluación se trabaje permanentemente, centrándose en la formación de los estudiantes, en la consideración de sus procesos de aprendizajes y en sus contextos de procedencias, con la finalidad de que puedan construir sus proyectos personales en una sociedad más igualitaria, donde la justicia social deje de ser un eslogan repetido. A ver, importante, no nos tenemos que olvidar que nuestra tarea docente es una tarea política. Al decir de Aristóteles, somos esos animales políticos. Y es importante, al decir de Gramsci también, de que nos den la posibilidad de insertarnos, ¿sí?, educadores, investigadores, en la arena política. ¿Y qué significa eso? Insertarse en la toma de decisiones. Porque en realidad, ¿para qué sirven las investigaciones? Las investigaciones no es para que vayan a ser el lomo bonito de un libro puesto en el anaquel de la biblioteca. Es para que sea trabajada en las aulas, es para que vaya más allá de las aulas y puede llegar a otros niveles de decisión. No nos debemos olvidar que las mejores políticas, ¿sí?, cuando están fundamentadas en la investigación. Por eso muchas veces también. Y para esto, ¿qué se debe hacer? Evitar las fracturas entre los distintos estamentos, digamos, docentes, la gestión de la educación, investigadores, políticos, tratar de evitar esas fracturas. Ya tenemos muchísima experiencia nosotros. ¿Cuántas reformas en Argentina no han logrado atravesar los cuerpos? No han logrado atravesar y hacerse carne, ¿sí?, en el pueblo, en la gente, en los docentes, en los efectores, porque han sido reformas impuestas. Entonces, también es necesario tener en cuenta, ¿sí?, esa otra cuestión, ¿no? Es una cuestión de trabajar más mancomunadamente para que pueda ir desvaneciéndose
esa relación tan separada entre el conocimiento, los investigadores, los técnicos, los docentes, ¿no? Desde esas instituciones escolares complejas, insertas en sociedades complejas, pensemos en la investigación de la evaluación como procesos interdependientes que direccionan a pensar en términos de inclusión con calidad y no de exclusión y fracaso escolar, ¿no? Investigar para poder comprender las intervenciones más eficaces, que lleven a la producción de conocimientos propios que puedan servir al diseño de nuevas estrategias de intervención. Sí, tenemos que trabajar justamente en términos de inclusión, pero pensando que la inclusión es con calidad. Entonces, la investigación nos va a posibilitar también difuminar esas separaciones que muchas veces se ven en la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque estamos tan acostumbrados a veces los docentes de que todo venga armado o que todo venga para ser bajado, dice, a las instituciones. Y realmente, ¿por qué no pensar si el colegiado docente de que desde ellos puedan salir las propuestas, ¿no? Por supuesto que esto también habría que diferenciar. Una cosa, alguna vez, o hay líneas teóricas que trabajan y colocan el acento en el investigador como aquel sujeto que tiene prestigio o adquiere prestigio a través de la investigación. Ahora, como si el ser docente no fuese suficiente prestigio, ¿no? También tenemos que hacer esa diferenciación. Siempre en las instituciones, ahora tanto del terciario, de las universidades, se trabaja en esto de solicitar que los docentes investiguen. ¿Por qué? Es importante, si al docente se forma, si le gusta la investigación, bienvenido sea. Pero no puede, si no desea, es suficiente que sea un buen docente. Desde estas instituciones, bueno, investigar, dice, para poder comprender las intervenciones más eficaces que lleven a la producción de conocimientos propios, ¿no? Sí, porque tenemos que reivindicar nuestro lugar en la agenda de diseño e implementación de políticas públicas. Y eso, ¿desde dónde lo hacemos? Desde una perspectiva de intelectual que ya lo concibieron otros autores. Y que de esos otros autores también lo trabajó Edward Said, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice Said? El intelectual es el que dice que no, el que no se acomoda, el que no encuentra su lugar ni su hogar. Viajero y cruzador de bordes, el nómada, aquel desconfiado, impertérrito del sentido de lo unitario, lo general y lo universal. Sí, los investigadores somos cartógrafos, vamos dibujando territorios. Y esto es lo que las colegas han realizado a través de su investigación, ¿no? Fueron haciendo oficio, fueron delineando otro territorio, fueron dando vuelo a ese pensamiento, sí, pero con un pie firme en la tierra, ¿no? Y para eso sirvió el oficio del docente, porque los docentes somos cartógrafos privilegiados, porque hemos dado muchos territorios, ¿no? Y aquí, en estos territorios que desandamos,
también está unido allí la pronesis de los griegos, ¿no? La ética en el pensar y en el actuar. Volver a ese pensamiento de Turén, que alguna vez dijo que es el retorno del actor. Bueno, ahora es el tiempo del retorno del ciudadano. Y es que tenemos que poner el acento en esa formación de ese ciudadano. Al último, para despedir, o el último párrafo del prólogo, los esfuerzos se verían coronados con el reconocimiento del beneficio para la práctica. Si no, seguiríamos reeditando el suplicio que Zeus hizo sufrir a Sísifo. El peor castigo no consistía en el esfuerzo que debía realizar, sino en la conciencia clara de la inutilidad del mismo. Por supuesto que nuestras investigadoras saben que su obra va a recorrer varios territorios y que va a servir de insumo para las tareas que a su vez van a poder producir otros recorridos. Nada más. Gracias y fue un gusto que me hayan dado ese honor de que les prologue. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas dos. Perdón, muchas gracias María Inés y a Lucía por tan reflexivas palabras. Luego de que cuando hablen las autoras, considero que todo esto va a servir para interpelar desde el título del libro a hacer toda una serie de preguntas que las podemos ir dejando en el chat. Ahora vamos a ver en el breve currículum que lo tuvimos que resumir de ambas autoras, los puntos más sobresalientes de su trayectoria. En el caso de la doctora Alicia González, es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es magíster en Metodología de la Investigación Científica por la UNLA, es especialista en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Rioja, es profesora nacional de inglés, y entre los diversos cargos de gestión que ha ocupado, sobresalen los siguientes: presidente del Consejo Profesional de Ciencias de la Educación de la provincia de La Rioja, directora internacional por Argentina de la Honorable Academia Mundial de Educación, es directora general de OETIP, Organización de Educadores para la Transformación e Investigación Pedagógica por Argentina. Es fundadora de la Asociación Civil Enseñando con el Corazón en La Rioja, Argentina. Participa como asesora y directora en varios proyectos de investigación relacionados a la temática educativa y ha sido autora y expositora en varias publicaciones y eventos a nivel nacional e internacional. Perdone, doctora Alicia González, si hemos recortado parte de su prolífero currículum. Con respecto a la doctora Patricia Guzmán, es doctora en Educación por la Universidad del Mar, Chile, es magíster en Administración Educacional en Gestión Institucional por la Universidad de Playa Ancha de Chile, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Córdoba
con especialización en supervisión, planeamiento y administración educativa. Es profesora en Ciencias Naturales del Instituto Nuestra Madre de la Merced de Córdoba. Es profesora de EGB 1 y 2 por el Instituto San José. Y con respecto a gestión, se desempeñó como docente en los niveles inicial, primario y secundario, con una antigüedad de 35 años a la fecha. En gestión se desempeñó en cargos de vicedirectora, directora y supervisora en educación dentro de la provincia de Córdoba. Fue docente en el profesorado y licenciatura en la UNLAR, en la Universidad Nacional de La Rioja, y es miembro de tribunal de concurso para cargos de dirección y supervisión en la provincia de Córdoba. También, doctora Patricia, perdone si hemos recortado alguno de sus hermosos antecedentes. Entonces, no. Muchísimas gracias, René, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Ahora damos lugar a las autoras. Si les parece, empezamos por Alicia y luego continuaría Patricia. Las escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre mío y de Patri, una amiga, colega, hermana del corazón, le llamo yo, y trabajamos juntos, pudimos unir, a pesar de estar cada uno en su provincia, en un trabajo que hacía hace rato Inés, hacía alguna alusión, que se puede trabajar en colaboración, en red. Es arduo, es duro, es difícil en muchos momentos, pero no es imposible, más cuando uno pone compromiso y mucho interés y mucha pasión por la educación y por lo que estamos haciendo. Quiero dar las gracias a la presencia de todos los que nos acompañan desde esta bella tarde riojana en el norte del país de Argentina, para quienes son de Latinoamérica, en donde el invierno lentamente se está despidiendo y la temperatura cálida de nuestra zona comienza a acariciarnos. La primavera se siente, se observa y se huele a pesar de la angustiante situación pandémica que vivimos aquí en mi provincia. No estamos bien en la situación de la salud, pero esto está pasando en todo el país. Pero bueno, seguramente que con mucha fe estaremos, y con ayuda de la gente estaremos mejor. No puedo comenzar a hablar sin brindar los agradecimientos a la gente que nos acompañó en este proceso de investigación. En primer lugar, a la Red Comedi, quienes gentilmente y amorosamente organizaron la presentación de nuestro libro. En nombre de la doctora René, de Julio Firmani, de Pablo Tenaglia, agradezco a toda la red, agradecemos, compatri, a toda la red por estar presentes y acompañarnos de esta manera. En mi provincia les doy las gracias a las autoridades ministeriales, a las, en especial, del Ministerio de Educación, por supuesto, en especial, a la señora supervisora Alejandra Acevedo, de Educación Secundaria, quien gentilmente en conversaciones yo le hacía saber mi anhelo, mi interés y mi gusto de trabajar un estado del arte, un diagnóstico, de tener un instrumento para saber, como decía Inés hace rato, cartográficamente dónde estamos parados, qué está pasando con la evaluación de los aprendizajes escolares en la capital de la provincia de La Rioja, en algunas ciudades del interior, y uniéndose, Patri, desde Córdoba, tanto en la capital como en el interior. Agradecimiento especial a los equipos directivos, a los docentes, a los alumnos
que gentilmente brindaron datos, a los diferentes actores educativos quienes colaboraron en este proceso de indagación. Agradecimiento especial a dos excelentes profesionales reconocidas en mi provincia y en la nación, amigas que prologaron el libro, Lucía e Inés, Inés y Lucía. Asimismo, un reconocimiento especial a Juan Matías Sánchez Cáceres, hijo de Lucy, que es el segundo libro que participa haciendo el arte de tapa. Realmente, para mí es un lujo contar con los trabajos de Juan Matías. Ya había trabajado en un libro anterior del Congreso de Ciencias de Educación y ahora optamos con Patri para que nos volviera a acompañar, en la cual sé que se ve la mano técnica, académica y artística de su mamá, porque lo hemos conversado. Él nuevamente desplegó su arte, el diseño y la creatividad, haciendo justamente el arte de la tapa del libro. Gracias desde mi corazón a los estudiantes de Ciencias de la Educación, quienes, con mucha eficiencia, con mucho compromiso, nos ayudaron con el trabajo de campo. El trabajo de campo se hizo bajo un impiadoso calor, que es lo que reina en mi provincia, muchos meses del año. Gracias a ellos, a su voluntad de ir y volver en horarios diferentes para poder concretar y ayudarnos con ese trabajo. Un agradecimiento especial al señor secretario general de UDA, Unión de Docentes Argentinos, y también a los docentes agremiados, a la profe Alejandra, Noelia, que siempre estuvieron cerca y ayudaron en lo que yo les pedí. Muchas gracias por el apoyo brindado. Si me he olvidado de alguien, pido perdón. Pero quiero pasar ahora a contarles brevemente, porque la verdad que las dos señoras prologuistas lo han hecho tan magníficamente, que bueno, a mí me toca ir ya a los aspectos técnicos. Adentrándonos en la experiencia, quiero contar una nota de color, una nota etnográfica, digamos, que enriquece nuestro trabajo. Hoy es el capitán, el referente, el símbolo. Hola, ¿me escuchan? El mensaje... Hay un micrófono abierto. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, Alicia, sí, puedes continuar. Bueno, yo le comentaba en un aeropuerto en Ecuador a Patricia de mi anhelo de trabajar en esta investigación, y le invitaba en ese momento, teníamos una espera larguísima para abordar nuestro avión a Buenos Aires, y le comentaba y le decía si le gustaría acompañarme en esta experiencia tan hermosa, y la verdad que ella accedió, y tratando de pasar el tiempo fuimos delimitando, fuimos cartografiando, fuimos escribiendo lo que, en breves rasgos, lo que podía ser nuestro trabajo. Esa fue la nota de color, muy linda. Acortamos el tiempo hablando de esta investigación en un aeropuerto que pronto esperábamos que nuestro avión nos trajera de vuelta a nuestro país, luego de participar en una cumbre iberoamericana de educación. Este trabajo tuvo una meta clara y precisa. A ver, saber y conocer y acercarnos a la realidad de cómo se efectúa la evaluación de los aprendizajes en el nivel secundario de la provincia de La Rioja, capital, las localidades de Milagro, Catuna, Chilecito. Asimismo, con un muestreo aleatorio donde se incorporaron escuelas de la provincia, o sea, de la capital, de la provincia de Córdoba y de las zonas de Río Primero y Río Segundo. Debo decir que la investigación científica es un proceso flexible y creativo, y de ahí es que
retomo las palabras de Inés, en las cuales los docentes debemos dejar de ser los consumidores eternos de la bajada que nos llega, para convertirnos en prosumidores, o sea, en dos personas en este caso, que se han puesto a tratar de producir conocimiento sobre un área para nosotros fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como es la evaluación. Dije que era un proceso flexible y creativo, pero no por esto significa que pierda la característica de la sistematicidad y el orden. ¿Quién no conoce el orden del método científico? ¿Y a quién no también lo asusta o lo abruma? Pero de esto se trata. En esta indagación, el objeto de estudio es el fenómeno humano, la persona, el equipo directivo, el docente y el alumno, quienes con su accionar frente a una manifestación educativa como es la evaluación de los aprendizajes en la escuela secundaria, actúa. Y eso es lo que nosotros intentamos introducirnos a través de un trabajo cualitativo y cuantitativo, a ver qué es lo que está sucediendo en estos contextos. Definición que se esclarece con una expresión de Frida Díaz Barriga, una gran pedagoga mexicana, quien dice: debe señalarse en forma enfática que la evaluación es parte integral de una buena enseñanza. De hecho, podríamos decir, sin ningún menoscabo, que no es posible concebir adecuadamente a la enseñanza sin la evaluación. La evaluación no es un asunto trivial, por el contrario, la misma constituye algo así como la base fundamental de este proceso de enseñanza, de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y uno de los aspectos más conflictivos, a veces contradictorios, por los posicionamientos que se toman, y también muchas veces ignorado en la educación, aunque si ustedes entran a mirar, a bucear bibliográficamente, hay una gran producción, no así de nuestras provincias, especialmente de mi provincia. Por eso es que hicimos una exploración para brindar un diagnóstico y que esta data sirva para construir nuevos caminos, nuevos escenarios fundamentados en una investigación recientemente hecha. Como les decía, el objetivo, la meta fue esto: aproximarnos diagnósticamente en cada una de las instituciones escolares elegidas de qué es lo que hace el equipo directivo para gestionar la evaluación. Considera su gramática institucional y los diferentes contextos en los que se lleva a cabo la evaluación. Ese es uno de los interrogantes. A los docentes, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Y en los alumnos, ¿cómo se sienten cuando son evaluados? ¿Qué instrumentos utilizan sus docentes? ¿Son consultados para diseñar la evaluación? En lo referente al diseño metodológico que retomará Patri en un momento, les puedo contar que es una investigación social, educativa, con un diseño cualitativo y cuantitativo, porque necesitábamos del significado, necesitamos de saber subjetivamente qué pasa en las personas que trabajan, en los actores escolares. Pero también necesitábamos de las cifras para poder afirmar nuestros datos.
Así, a través de encuestas a directivos, docentes y alumnos, hicimos este trabajo siguiendo el diseño metodológico de evaluación de Puerta Zapata, 2002. Consideramos importante realizar este trabajo porque permitió saber en qué nivel de avance se encuentra en relación a la concepción democrática de evaluación en las diferentes instituciones indagadas, sobre todo considerando un universo de escuelas de la capital y de interior de ambas provincias, en donde se produjo el trabajo de campo. Si ustedes me preguntan, y bueno, profesora Alicia, ¿qué se evaluó? Se evaluaron las líneas de acción que realizan los equipos directivos para comunicar, para monitorear, de qué manera se cumplen los acuerdos institucionales que tienen referentes a la educación. Todos sabemos que cada institución tiene un proyecto educativo. Entonces, seguramente que hay un proyecto de evaluación incluido en ese proyecto educativo. Entonces, desde el equipo directivo, ¿cómo lo evalúa, cómo lo acompaña, cómo lo dirige, cómo lo monitorea? El docente, ¿cómo actúa? ¿Está presente ese proyecto de evaluación en el proyecto educativo de cada institución? ¿Realizan trabajo en red, en equipo? ¿Cómo planifican la acción de evaluar? Además de conocer las concepciones que tanto los equipos directivos como los docentes sostienen acerca de la evaluación. ¿Cuáles son las concepciones que ellos sostienen y con las cuales ellos trabajan? Les cuento cuál es el problema de investigación. Y lo pensamos con Patri de esta manera simple, que nosotros queríamos conocer los modos de evaluación de los aprendizajes escolares puestos en práctica en las escuelas, en los colegios secundarios de la ciudad capital de La Rioja, Chilecito, Milagro, Catuna, y de la provincia de Córdoba, capital e interior. Y así nos planteamos los siguientes objetivos generales: revisar esos modos, ya que es una exploración, una indagación de por primera vez de un campo que está virgen respecto a saber qué es lo que está pasando. Entonces nos propusimos revisar los modos de evaluación desarrollados en sus propuestas de enseñanza, en sus planificaciones. También nos propusimos repensar la evaluación como práctica programada y sistemática de reflexión acerca de la propia práctica que nosotros los docentes desarrollamos. Y acá tiene una unión grande con la investigación-acción que hace rato también mencionaba Inés. Los objetivos específicos, bueno, quisimos identificar esas concepciones de evaluación que sostienen los equipos directivos y los docentes. Caracterizar las prácticas de evaluación que desarrollan, caracterizarlas, categorizarlas. ¿Cuáles son esas prácticas que ellos desarrollan en las aulas? Identificar los instrumentos de evaluación usados en relación al concepto de evaluación adoptado por el docente y su relación con los aprendizajes. Indagar sobre los procesos de seguimiento y monitoreo de la evaluación de los aprendizajes que realizan los directivos y docentes para garantizar una trayectoria escolar continua. En este momento, cuando nosotros planteábamos todo este bagaje metodológico, nunca nos imaginamos que en 2020 estuviéramos en un contexto diferente. Y este es el desafío que viene, la próxima indagación de Patricia y mía. ¿Qué pasa con la evaluación en contextos de clausura? Para finalizar y darle paso a Patri con la lectura de datos, conclusiones, quiero traer una frase de Edith Litwin,
bajo la pregunta, ¿qué es la buena enseñanza? Y ella decía, se trata de pensar cómo enriquecer desde las propuestas pedagógicas de la escuela la mente de los estudiantes, creando un currículo más significativo para la vida de los jóvenes de esta sociedad. Es más, para Jackson, en su libro de las buenas enseñanzas, dice, no corresponde a una manera de actuar, sino a muchas. ¿Por qué y cómo elegimos una estrategia, un modo de explicación, un tipo de respuesta, una metáfora? ¿O construimos un caso? Sigue siendo un interrogante potente a la hora de analizar las prácticas espontáneas de los docentes. Definir las prácticas de la enseñanza nos remite a distinguir la buena enseñanza y la enseñanza comprensiva. Por supuesto, todo esto de la mano de la concepción de evaluación que sostengamos. Gracias por su atenta escucha y le doy paso a mi compañera Patricia. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a Alicia. Como dije en un comienzo, Alicia ha sido mi mentora en esto de investigar y hacer un muestreo aleatorio entre lo que sucede con el tema de evaluación en la provincia de La Rioja y lo que sucede con nosotros acá en Córdoba, en algunas instituciones educativas. En realidad, esta muestra se trabajó a través de encuestas, intentamos darle la palabra a los actores institucionales, a los docentes, a los directivos y fundamentalmente a los estudiantes, porque era muy necesario para nosotros saber qué sentían, tanto en la situación de evaluación, tanto a nivel de conocimiento como a nivel emocional. En este sentido, se trabajaron todas las encuestas. En Córdoba le tengo que agradecer profundamente a Andrea Fecia, que nos facilitó la información de la inspección de Río Primero y Río Segundo, de las escuelas de esa zona, y Adriana Ceruti, que nos facilitó la información de una de las escuelas de la zona 4. Después, agradecerle a todos los docentes y a los estudiantes que se pusieron y se dispusieron para ayudarnos a trabajar y no tuvieron ninguna dificultad en acompañarnos en este proceso de responder nuestras encuestas. Bien, se realizó la lectura de todas las respuestas obtenidas, luego se tabularon los datos, realizamos gráficos para ver con más claridad las respuestas que habíamos obtenido y se trabajó con 10 colegios secundarios de la capital de la provincia de La Rioja y 4 colegios de Chilecito, Catuna y Milagros en la provincia de La Rioja. En Córdoba capital trabajamos con 6 colegios, 3 de capital y 3 del interior. Y la muestra estuvo dada por 19 equipos directivos que fueron encuestados, 276 docentes y 175 estudiantes del nivel secundario. Bien, con respecto a las preguntas que realizamos, te voy a pedir, Julio, por favor, si me podés poner el power, empezamos a ver cómo eran las preguntas. No he puesto todas las preguntas por razones de tiempo, solamente algunos modelos de las preguntas que vamos a trabajar. No sé si está, Julio, disponible, si no, se las comento. Sí, Patricia, ahí empiezo a presentar. Bien, Regio. Bien, la tabulación de los datos obtenidos, sobre todo en las escuelas con respecto a los equipos directivos de la provincia de La Rioja capital, se le preguntó qué concepto de evaluación sostienen como equipos directivos. Y bueno, ante esta pregunta, la respuesta fue, seguimos con la próxima diapositiva, Julio, por favor. Bien, las respuestas fueron muy variadas. Para algunos la evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa y se recoge y analiza la información. Para otros la escuela es parte en la escuela la evaluación de la enseñanza del aprendizaje no está suelta, sino que se integra como parte de un todo y tiene que ver con la calidad educativa. Para otros se focaliza en la capacidad educativa y evalúan los criterios de evaluación. Depende
dependiendo no solo del contenido, hacen hincapié en las capacidades y en el ESI, en otra escuela, en fin, muy variado, muy heterogéneo, lo que nos llamó poderosamente la atención tanto a Alicia como a mí, y nos molestó un tanto, es que había un 15% de docentes que no contestaban, de equipos directivos que no nos contestaron. Esto pasó solamente en la capital. En el interior, en las escuelas del interior de La Rioja, la respuesta fue mucho más homogénea, era como un poco más unificada, y se relacionaba mucho con las respuestas que obtuvimos en la provincia de Córdoba, en los equipos directivos de aquí de Córdoba Capital. Podemos pasar a la próxima, Julio. Bien, ¿qué concepto de evaluación sostiene? Aquí fueron mucho más claros los directores, porque para ellos la mayoría se nucleaba en estas 4 respuestas. La evaluación de procesos se piensa en una evaluación que involucra el desarrollo del proceso, garantiza los aprendizajes y están contextualizados. En el 25% fueron estas respuestas. Después, se realizan evaluaciones de proceso y se utilizan múltiples estrategias para conocer la capacidad adquirida por los estudiantes, el otro 25%. La evaluación es formativa y de proceso y se trabaja con acuerdos didácticos, el otro 25%, y la evaluación formativa y de proceso con retroalimentación y con el uso de rúbricas, el otro 25%. Vemos cómo acá en Córdoba Capital, en la ciudad de Milagro, en la ciudad de Catuna y en la ciudad de Chilecito son más homogéneas las respuestas que recibimos de los equipos directivos y nadie se negó a contestar. Todos contestaron las encuestas como se le había solicitado. Pasamos a la próxima, Julio. Bien, la evaluación de procesos se piensa, bueno, a la próxima, ya la hablamos. Bien, evalúa explicando en clase. Bien, esta era para los docentes. Se le preguntaba si evaluaban lo que habían explicado en clase. El 60% contestó que siempre, el 30% la mayoría de las veces, y un 10% no contestó. Hay una cierta similitud con los equipos directivos de La Rioja Capital, ¿no? Esa ausencia de respuesta que pudimos obtener. Bien, pasamos a la próxima. Esto, ¿cómo evalúan tus aprendizajes los docentes en las diferentes materias? Fue la pregunta general que se le hizo a los chicos. Hubieron muchas más preguntas en las encuestas, estos son simples modelos, y las respuestas de los estudiantes fueron las siguientes. Podemos pasar a la próxima, Julio. La mayoría les evaluaba con trabajos prácticos, con pruebas y exámenes el 34%, y una cosa que nos pareció muy rara, y se daba más en la capital de La Rioja que en Córdoba, en la zona rural de Córdoba y en la zona del interior de la provincia de La Rioja, es que no figuraron estos parámetros. La mayoría de los chicos contestaban en capital que se les consideraba la asistencia y la conducta. Eso nos llamó poderosamente la atención porque acá no surgió, ni en Córdoba ni en el interior riojano. Bueno, que la participación en clase se evaluaba más o menos en un 6,5% y que trabajo por proyectos, hacían un 3,26% aproximadamente. Bien, de todo esto está bien. Bueno, evaluar es el reto que cada alumno o alumna, bueno, esta lo vamos a leer al final mejor, esta diapositiva, porque era para el cierre. La podemos pasar, Julia, te lo agradezco. Bien, con respecto a las conclusiones, ¿qué concluimos con todo esto? Con todo esto llegamos a la conclusión de que los datos obtenidos se observa que en un 60% de los colegios de la ciudad capital de La Rioja desarrollan instancias de evaluación aún tradicional, cuantitativa, sumativa, conforme al control y sin considerar las variables contextuales. Mientras que los equipos directivos y los docentes de los colegios del interior de la provincia de La Rioja y de Córdoba, capital e interior, denotan la aplicación de una evaluación formativa, procesual, cualitativa y también cuantitativa, pero no como fundamental lo cuantitativo, sino luego de un proceso.
También se denota que en los equipos de Córdoba Capital y del interior de La Rioja hay un interés fundamental por las trayectorias escolares de los estudiantes, por sostener las trayectorias escolares de los estudiantes con aprendizajes de calidad. Eso fue muy claro y saltó en la mayoría de las conclusiones. Y asimismo, habría que decir que en estos colegios se observa que hay una consideración en lo relativo a lo que para ellos lo primordial, lo central, es la inclusión de los alumnos, pero la inclusión con justicia educativa y con calidad en los logros de su trayectoria escolar. En este sentido, podemos decir que hay roles fundamentales dentro de las escuelas, tanto de la capital riojana como de la zona rural de La Rioja, y al igual que en Córdoba y en la zona rural de Córdoba, que son los roles del preceptor, el rol pedagógico del preceptor, no desde un rol administrativo, y el rol de los gabinetes psicopedagógicos, sobre todo en los niños con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Y un rol fundamental que hay acá en Córdoba, que es el de coordinador pedagógico, que hace el acompañamiento a las trayectorias escolares en riesgo. Entonces podemos ver que hay una variación bastante importante, pero que hay un trabajo serio, profundo, de parte de los docentes y un esfuerzo muy grande por los equipos directivos, por acompañar a sus docentes en generar aprendizajes de calidad con trayectorias escolares exitosas. Nos queda por indagar qué pasa en alguna zona que todavía no se ha tomado la conciencia necesaria de lo que es brindar una enseñanza con aprendizajes de calidad, pero creemos que tiene que ver con el acompañamiento y el seguimiento que tienen en los otros lugares. Para finalizar, yo quiero finalizar con la frase que finaliza nuestro libro, que dice: evaluar es el reto de encontrar en cada alumno, en cada alumna, los talentos que ordenarán y alumbrarán su incertidumbre personal. Nosotros vemos que la evaluación tiene que ser formativa, tiene que construir a partir del error, tiene que ser un proceso de acompañamiento para que el alumno logre superarse y, por sobre todas las cosas, tiene que dar y brindar aprendizajes de calidad, y no solo para que el alumno sienta que tiene sus aprendizajes de calidad, sino para que sea consciente que sabe y que aprendió. Eso es lo fundamental para nosotros. Y entonces ahí estamos en presencia de una educación democrática, con justicia social, que genera aprendizajes verdaderos. De mi parte, y ya para cerrar, quiero agradecer profundamente a René Mengo de la Red Comedy, a Julio Firmani, quiero agradecerle a Pablo, quiero agradecerle, pero desde ya y desde siempre, a mi compañera de trabajo, a UPC, que nos acompaña, a ADEME Córdoba, que nos acompaña. Quiero agradecer a Lucía, a María Inés Nazar, que ha sido compañera mía de trabajo en la UNLAR, y les agradezco profundamente el cariño y el respeto con que nos han acompañado. Le agradezco a María Alicia, que ha sido un poco la mentora de todo este trabajo, y fundamentalmente a todos los docentes que de buena fe respondieron nuestras preguntas, nos acompañaron, a los estudiantes de la UNLAR que nos acompañaron en el relevamiento de encuestas, a los directores que con muy buena predisposición nos respondieron, y a los supervisores que nos acompañaron para poder recopilar estos datos y para poder brindarles a ustedes una foto de lo que pasa hoy en la evaluación en ambas provincias, como contraste, con similitudes y diferencias, para que podamos reconstruir y seguir trabajando sobre una evaluación formativa que sirva para realmente generar aprendizajes de calidad. De mi parte, muchas gracias, y bueno, esto es todo. Estoy a disposición para las preguntas. Yo Muchas quería... gracias, Patricia. Ahora se entiende en este desagregado de la explicación de ambas autoras cuando hacen el interrogante en el título del libro. Yo creo que en la explicación que nos han dado, y por eso también invitamos a su lectura, a su reflexión, nos ha permitido
pensar un poco más en este momento, como se ha insistido en esta reunión, donde la educación es uno de los aspectos sociales más interpelados, no con la protección que debiera tener, pero sí está en un proceso de profunda reflexión. Entonces, no sé si alguien quiere acompañar con una reflexión, alguna pregunta a las autoras. Yo quería decir algo breve, hablando del trabajo de campo, ¿no? Que también, si encontramos alguna dificultad, fue también por la falta de experiencia y de trabajo de investigación en educación, en donde el docente no nos debe ver a los que entramos a indagar como un control o como alguien que va a buscar datos que para ellos son incómodos brindar. Creo que el ejercicio de la investigación que harán otros colegas irán, digamos, abonando el campo de la institución escolar, ablandando la tierra como cuando uno la prepara para poner la semilla y así mejorar esa relación de cuando entramos al campo a trabajar. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien tiene alguna reflexión para aportar? Porque nos estamos acercando al cierre de este evento. René, ¿puedo? Sí, cómo no, con mucho gusto, Miguel. Agradecerles la claridad a las dos expositoras, tanto a Patricia como a Alicia. Alicia, no te conocía, pero hemos sintonizado en la forma en que tenés de expresarte desde la poesía, diría, aunque esto sea un trabajo de investigación. Me parece estar en esos llanos riojanos con colegas y demás, y tus palabras trasuntan, además del amor por lo que haces y de la rigurosidad científica con que lo haces. Nombraste a Edith Litwin, que es la buena enseñanza, y dijiste que ella hablaba de que enriquecemos la mente de los estudiantes. Seguramente que en algún momento pensamos y lo hacemos y demás, que no solo enriquecemos la mente para crearles este currículum y para que puedan aprender mejor, sino que también el corazón y los valores, ¿no? Porque educamos en valores. Y eso a veces es lo difícil de evaluar. Patricia, vos nombrabas también a esto de las encuestas y demás, y ahí me quedé más tranquilo porque dijiste también que tanto a nivel conocimiento se los indagó como a nivel emocional, qué sentían estos actores respecto a la evaluación. Y entonces, ¿cómo? Vuelvo a Alicia. Tantas veces se evalúa sin considerar las variables contextuales. En ese campo de que vos hablas, Alicia, de sembrar y demás, ¿cómo es que tenemos que seguir preparando? Y en este campo pandémico que nos está tocando en este momento, de seguir trabajando, de seguir regando esa tierra, y estamos en un proceso todos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, de desaprender tantas cosas para volver a aprender. Y creo que la mejor forma es aprender todos juntos, en redes. Yo siempre tomo esta metáfora, estas redes que estamos construyendo de conocimientos, estas ventanitas que abrimos para comunicarnos, esta posibilidad de que se siga investigando, de que se puedan presentar la investigación, de que se siga trabajando, nos ayuda para seguir trabajando y para que ningún pescadito se nos escape, para que verdaderamente avancemos hacia una inclusión educativa y podamos ser fuertes en eso. Y que la voz de los docentes se siga escuchando, sin pronunciamientos políticos, pero sí. La educación es política también, así que agradecido, disculpen lo extenso, pero quería expresárselo con palabras y no por un chat simplemente. Un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Puedo hablar? No sé si hay alguien más que quiere aportar su punto de vista. Sí, acá. Daniel quiere preguntar algo. Daniel. Hola, ¿cómo le va? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Bueno, yo primero quiero agradecerle a las dos profesoras, gracias por esta mini conferencia muy productiva, como dijo el compañero anterior, sin fines políticos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el interventor de UDA La Rioja, así que bueno, a disposición de ustedes y gracias por estar presentes otro año más. Un saludo grande para todos y gracias, y sigan adelante, que así vamos a forjar una linda educación. Saludo de Alejandra también, que me acompaña y en estos momentos, y bueno, cuenten con nosotros para lo que quieran. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. A ustedes. Pablo, Tuve algunas dificultades de conexión, pero quería anotar simplemente, después de felicitar a las autoras, que realmente es un trabajo innovador, muy importante, porque se ha escrito sobre evaluación, fundamentación teórica, desde unos enfoques, pues de pronto participativos, pero en otro nivel, no trabajando directamente con los autores, con los receptores, con la comunidad que realmente está en la base. Me parece muy, muy importante. Bienvenido, es un punto de partida para otros trabajos y me parece importantísimo que se pueda llegar a lo que es realmente el significado de la evaluación en los aprendizajes para la persona, para el ser humano. Eso es muy, muy importante, llegar hasta esos niveles en donde se toca aquello que parecía antes no desconocido, pero como un intangible. Con esta investigación, las autoras nos han mostrado algo muy importante. Felicitaciones y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctora Gilma. Un abrazo desde mi corazón. Ella es de Colombia. Por eso, sí. Bien. ¿Alguna otra acotación? Sí, sí, yo acá, María. Bueno, muy emocionada de ver a mi querida profe, María Alicia González Ruiz, y a la profe Patricia, que la estoy conociendo. La profe ha sido mi mentora en mi tesis de maestría en la Universidad Nacional de La Rioja y está siendo mi mentora también en mi tesis doctoral. Excelente docente. Me enseñó lo que es investigación-acción, mi eterno agradecimiento como persona, y también me evaluó bastante durante la tesis, me enseñó a escribir, íbamos y veníamos con las encuestas y con todo. Por eso no dudo de que este libro es fabuloso, yo la admiro como persona fundamentalmente, más allá de su capacidad intelectual, que para mí es brillante. Entonces, no podía faltar esta cita, entré un poquito tarde por otros compromisos, pero, profe, muy agradecida, eternamente agradecida por lo que hizo conmigo, como me enseñó la investigación-acción, y muy, ¿cómo le puedo decir? Es mi mentora ya para el doctorado, o sea, yo ya me veo obligada a doctorarme porque indefectiblemente usted es una mujer que ha trascendido los límites de nuestra Rioja, de nuestra Argentina, y ha brillado en el extranjero como un farol, como una luz tan grande, pero tan grande que a veces en La Rioja no la hemos tenido en cuenta, y eso me duele en el alma como riojana, y lo digo de corazón. Entonces usted nos ha hecho brillar, y ahora con la doctora Patricia en Córdoba, yo que vengo de las ciencias duras, soy ingeniera, se imaginan lo que trabajó la profe María Alicia para hacerme escribir una tesis en la parte pedagógica, en la parte, digamos, de la enseñanza de las ciencias duras, ¿no? Así que, y me evaluaba, y así aprendí.
muchas gracias, excelente el libro. Espero tenerlo pronto en mis manos para leerlo. Y sí, yo creo que esto es el puntapié inicial de muchos otros libros más que seguramente usted escribirá. Un fuerte abrazo a las dos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas María de gracias. Rosario. Bueno, seguiríamos más tiempo. Ya se nos está acabando, no podemos por otros compromisos que seguramente todos tendremos. Decir que, bueno, un libro es algo que dejan para las futuras generaciones, para que lo lea gente, para que lo lean gentes, ¿no? De diferentes lugares, de diferentes tiempos, y eso yo creo que es lo lindo que nos deja esta última parte de la adaptación. Un agradecimiento muy grande a las dos. Retomo lo que dijo María Inés Nazar, de que, bueno, no hay que obligar por ahí a los docentes a investigar o a hacer algunas investigaciones específicas, ya que la tarea docente lleva mucho de eso en sí, pero sí la idea de incentivar a los que sí quieren hacerlo y que se quieren animar a publicar y a socializar sus prácticas o a socializar sus inquietudes a partir de un proceso de investigación. La Red Comedia promueve esto, por eso quisimos estar presentes en la presentación tanto de Patricia como de Alicia, y bueno, y agradecerles a todas las autoridades, tanto del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, autoridades en ejercicio y ex autoridades también, a las autoridades del Ministerio de Educación de La Rioja, a las autoridades gremiales, tanto de UPC aquí, como de UTA allá en La Rioja, de Coprocelar, de AMET, de ADEME, y todas las otras entidades que seguramente estarán. Y bueno, quedarnos también con lo lindo de poder haber interactuado y haber compartido un espacio con colegas tanto de Buenos Aires, de San Juan, de Bariloche, de Corrientes, de Córdoba, de La Rioja, de Uruguay, de Colombia, de Costa Rica, que fueron algunos de los que pude recién estar viendo conectados en el chat. Un agradecimiento enorme para mis colegas de la Red Comedy, Julio Firmani y Cristian Bala, que han hecho lo posible para que se pueda grabar el evento, que va a estar subido seguramente la semana que viene en la página de la Red Comedy. Ustedes googleen, pongan Red Comedy y ahí podrán encontrar este evento grabado en presentación de libros, ¿sí? Y también seguramente en la página de Coprocelar de La Rioja, la entidad que dirige la querida Alicia González. Un gusto, un placer, buenas tardes, buenas noches a todos, y bueno, seguirán seguramente ahora por WhatsApp los mensajes de agradecimiento y de salutación. Gracias a todos y a todas.